la mesa, Arcadio ha decidido que ya ha tenido mucho protagonismo por hoy y me ha pedido que presente yo esta gran mesa, tanto por extensión como por la calidad de los ponentes. Así que voy a empezar por el moderador, al que todos conocéis, Nemesio Fernández Cuesta, es presidente del Grupo de Transición Energética de Alantra Partners. Y en la mesa tenemos Lucas Arangüena, Global Head of Green Finance del Banco Santander, Carles Navarro, director general de BASF Española, Elena Antolín, vicepresidenta de COE, Luc Stearns, director de Energía y Sostenibilidad de CEPSA, Francisco Laverón, responsable de Prospectiva Energética de Iberdrola, Guillermo Negro, CEO de Magnum Green Energy, José María de la Fuente Hidalgo, director de Energía y Manufacturing de España, Microsoft, y Pedro Larrea, director general de Gestión de la Energía y Redes de Naturgy. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, constreñidos de tiempo y trataremos de que esta asamblea redonda, más que mesa redonda, pues funcione de manera acelerada y podamos dejar algún tiempo para preguntas posteriores. Quería empezar dando las gracias al Club de la Energía y a la COE por esta iniciativa conjunta de industria y energía y reiterar que ya solo nos falta recuperar el Ministerio como paso fundamental para que podamos cumplir nuestros objetivos, la industria y la energía. Dicho esto, pues vamos a tratar de ir acotando el tema y he preferido empezar por las empresas energéticas que están aquí, Iberdrola y Naturgy, para seguir con CEPSA y las moléculas verdes y Mañón y la biomasa, de manera que repartiremos el juego entre distintos tipos de energía. El Banco de Santander nos daría a continuación su visión de conjunto para pasar después a las industrias. Tendríamos BASF como industria química, Elena Antolín nos hablará de la industria de componentes automóvil y después tenemos una nueva industria que es una de las que contamos para incrementar la demanda eléctrica, que sería Microsoft. Ese es un poco el planteamiento que vamos a seguir y, como sabéis, el punto de arranque pues es la transición energética en la que por primera vez España tiene la posibilidad de contar con una ventaja competitiva. Hoy por hoy el 70 y tantos % de nuestra energía primaria son combustibles fósiles, de los que no disponemos de ninguno, y lo que se trata es de electrificar la economía, pasar de un 22-23% de consumo de energía final a algo más del 50-55%, pero nos quedará otro 45% de difícil electrificación para la que hay que contar con otras energías en las cuales pues, cuenta la biomasa, cuentan las moléculas verdes. Ya Luis Cabra esta mañana nos ha ilustrado y Jaime Martín Juez nos han ilustrado sobre el tema, pero la idea es que podemos ser capaces, si somos capaces, a su vez, de transformar una generación eléctrica barata en unas tarifas eléctricas baratas y si somos capaces de transformar una disponibilidad de biomasa, residuos y materia orgánica en general en unos combustibles verdes baratos. Si eso lo conseguimos, pues creo que seremos capaces de atraer nueva industria, que es el título de la mesa. Entonces, sin más dilación, porque como siempre andamos mal de tiempo, vamos a empezar por Iberdrola. A mí me gustaría, por favor, Curro, que nos contestaras sucintamente, 5 minutos, 3 ideas. ¿Por qué España es, en vuestra opinión, idónea para recibir nueva industria? ¿Cuáles son los principales retos que tendríamos que resolver para que esa atracción de industria se materializara? Y algunos ejemplos de lo que Iberdrola está haciendo. Pues muchas gracias, Nemesio, y muchas gracias a los organizadores. A ver, yo creo que en la mesa anterior se ha hablado bastante de por qué España tiene una situación idónea. No voy a insistir en las renovables o en la capacidad industrial. Sí me gustaría dar un par de datos respecto al impacto que eso tiene en economía y en empleos. El primero es un dato que oí ayer, que es que, y ahora que se está celebrando Fitur, o sea, los ingresos por turismo de gente extranjera en España es equivalente a las importaciones de combustibles fósiles anualmente. Entonces, si somos capaces, si vemos la ecuación del PIB, que es consumo más gasto público más inversión más exportaciones menos importaciones, si conseguimos quitar esas importaciones y dedicarlo a inversión, el impacto en el PIB es el doble de lo que conseguimos reasignar de gasto a inversión, que es un tema muy relevante. Y el otro dato relevante es
un dato de un informe de la agencia que salió hace unos meses, y es que a nivel global, por cada, en la transición hacia energías limpias, por cada empleo que se destruye en los combustibles fósiles se crean 2 en energías limpias, y eso es a nivel global. En un país como España, que importamos el 100% o prácticamente el 100% de los combustibles fósiles que utilizamos, ese ratio es muchísimo mayor, con lo cual impacto en PIB y en empleo yo creo que es pues directo. Retos. Pues bueno, el primer reto yo creo que se nos viene a la cabeza es el tema del coste. Es decir, hay algunas soluciones descarbonizadas que son competitivas respecto a las normales y esas pues, entrarán suavemente, hay otras pues, que no. Entonces, el primer reto precisamente es eso, o sea, conseguir que las tecnologías reduzcan los costes de las soluciones descarbonizadas. También es cierto que hay mucho consumidor industrial, mucha gente, consumidor industrial y doméstico, que no es consciente de las opciones que tiene. Yo creo que ahí nos queda mucho por hacer, ¿no? De explicar cuáles son las opciones descarbonizadas que son rentables. Luego están los gobiernos o las administraciones públicas que están dando ayudas. Yo creo que aquí también tenemos que aprender porque el nivel de ayudas europeas pues es equivalente al IRA, por ejemplo, en Estados Unidos, pero aquí es un sistema mucho más complejo. Entonces, hay algunas industrias que se están yendo de España a Estados Unidos y yo creo que eso es un tema que tenemos que solucionar, tenemos que hacerlo mucho más fácil. Y luego quería hacer énfasis en el tema de las redes que se ha comentado antes. Otro informe de la Agencia Internacional de Energía que salió en octubre daba 3 ideas gordas. La primera es que las redes hay que aumentar la inversión de manera dramática, o sea, prácticamente duplicar, triplicar las inversiones que estamos haciendo en redes porque la demanda va a crecer. Entonces, la situación que estamos ahora no es representativa de lo que va a pasar en futuro. Entonces, en un futuro con más industria, más electrificación, la demanda eléctrica tiene que crecer muchísimo. Y nosotros ya estamos viendo consumidores que quieren electrificarse y no pueden, no por tema de permitting, que es un tema importante, no por tema de coste, que hay algunos que es rentable, otros que están dispuestos a pagar un green premium. El problema que están teniendo es a la hora de acceder a las redes que no tienen capacidad. Estamos viendo la revisión de la planificación que se ha lanzado a consulta. Las empresas distribuidoras han solicitado mayor capacidad en la red de transporte porque ya sabemos que hay clientes que lo están pidiendo y el caso que se nos ha hecho ha sido 0. Entonces, esto es un tema importantísimo y el informe de la agencia lo puso en evidencia. O aceleramos la inversión en las redes o no vamos a poder descarbonizar. ¿Y qué estamos haciendo? Pues el primer tema, alianzas, que lo hemos comentado antes también. Ayer se presentó en Iberdrola una alianza por la descarbonización de la industria, del calor particularmente, y hubo un montón de participantes. Había 40 y tantos empresas industriales de esta mesa, de la anterior y de muchos sectores. Había empresas petroleras, había eléctricas, había cemento, había un montón de industrias. Eso es un tema fundamental, que trabajemos todos juntos y que busquemos soluciones. Y luego, además de buscar soluciones, lo que hay que hacer es poner dinero. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Pues estamos invirtiendo también en nuevas industrias que se desarrollen en España. Ejemplos, pues un montón. Wallbox, que es una empresa de fabricación de puntos de recarga en Barcelona, que ahora va como una moto, pero hace unos años era una startup. Entonces, tiene fábrica en España, ya tiene fábrica en Estados Unidos. Exiom, que es una fábrica de paneles solares que se está construyendo ahora mismo en Asturias con una capacidad de 500 megavatios al año. Y, por cierto, cuando invertimos en fotovoltaica, no pensemos que lo traemos todo de China, porque aunque traigamos el panel de China, el 75% de una inversión fotovoltaica es inversión local. ¿Por qué? Pues porque el panel fotovoltaico ahora ya está muy barato. Más ejemplos. Tenemos una inversión en Basquevolt, que es una empresa que, con una tecnología muy puntera en baterías de estado sólido y que probablemente sea una de las grandes gigafactorías que haya en Europa. ¿Qué más? Pues tenemos LATEM, que es aluminio. Tenemos un montón de proyectos de hidrógeno verde que son también nuevos pues, para combustibles de barco, para utilizarlo como materia prima. Y ya termino con una, o sea, Energy Loop, que es otra empresa que hemos constituido para introducir la circularidad completa en la energía eólica. Entonces, lo que va a hacer es reciclar las palas que hoy no se pueden reciclar, va a reciclar las palas de los aerogeneradores para que realmente sea un ciclo de economía circular completo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Naturgy. Pedro,
mí me gustaría ver si podías concretarnos un poco más qué habría que hacer en política energética para esa materialización de la ventaja competitiva. Entiendo que habría que mandar señales económicas eficientes y a ver si sobre esto nos podrías trabajar un poquito. Y antes, en la mesa anterior, se ha citado todo el tema administrativo. Pues yo a mí me gustaría si estas tres cosas las puedes ir elaborando un poco. Bueno, muchas gracias, Nemesio, y muchas gracias al Club Español de la Energía, a todos los patrocinadores. Resumo para entrar en materia. Los 3 puntos. La política energética. Lo primero de la política energética, desde nuestro punto de vista, es la necesidad en realidad, de pasar de la teoría a la práctica. El reto es enorme. Y yo creo que lo que todos tenemos que ser conscientes es que lo más probable es que no lleguemos. No va a haber suficiente dinero, no va a haber suficientes manos, no va a haber suficiente capacidad física para llegar a lo que está planteando la planificación energética. Un ejemplo, de aquí al año 2030 hay que instalar 32.000 megavatios de energía eólica en España. El año pasado se instalaron 1.000. Hoy hay 2.500 megavatios de interconexión eléctrica con Francia y en el año 2030 tiene que haber 8.000. Hay muchos ejemplos de ese estilo. Por tanto, lo primero es, físicamente va a ser muy difícil llegar. Lo segundo, el cálculo que ha hecho la Administración es de 300.000 millones de euros de inversión. Vamos a llegar al punto ese de no hay plata. Pero es que además esos 300.000 lo que no incluyen es lo que van a tener que invertir los hogares. El propio, hasta Nemesio, que es poco dudoso, comete ese error de decir hay sectores no electrificables. Digo, bueno, es que también hay sectores electrificables que no deben electrificarse, porque no llegamos. Es que se le está pidiendo al sector eléctrico tanto que aquellos sectores algunos de ellos que son electrificables, no deben electrificarse porque no es lo más eficiente. Un número, electrificar una familia supone 70.000 euros de inversión para esa familia. Y eso no está en los 300.000 millones de euros de los que hablábamos antes. Entonces, se le está pidiendo al ciudadano que de aquí al 2030 invierta 70.000 euros en electrificarse, cuando hay alternativas mucho mejores. Se supone que todas las calefacciones de España van a ser bombas de calor. Una noticia, el año pasado se vendieron 6 veces más calderas de gas que bombas de calor. Entonces, todo eso, al final, a lo que nos lleva es la famosa neutralidad tecnológica de la que todos hablamos. No es solo neutralidad tecnológica, es eficiencia económica. Es decir, ¿qué es más económico para el conjunto del país? ¿Sustituir una red ya existente que lleva calor a los hogares y hogares que ya tienen calderas que funcionan y que son eficientes y sustituir gas fósil por gas renovable? ¿Qué es más eficiente? ¿Esa alternativa? ¿O construir toda una nueva red eléctrica, que es lo que va a ser necesario, duplicar la red eléctrica actual para transformarlo en bombas de calor? Pues hágase la pregunta y respóndase. Entonces yo creo que el primer punto es que tenemos que pasar de la teoría a la práctica de qué es lo más eficiente y cuáles son las soluciones más eficientes, que, insisto, incluso aunque sea electrificable, no siempre lo más eficiente es electrificar. Yo creo que en la industria eléctrica hemos tenido el éxito digamos, de capturar el lenguaje, ¿no? Y decir eso de electrificar, electrificar, electrificar. No, cuidado, no llegamos a electrificar. Ese es el problema. El segundo, lo de las señales económicas. 2 ejemplos, ¿no? Yo creo que Curro ya incluso ha mencionado uno indirectamente. Hoy tenemos un límite de inversión en las redes eléctricas en España, que alguien sacó en un momento dado, que las distribuidoras eléctricas no podemos invertir más del 0,13% del PIB. Para cumplir con los objetivos del PNIEC se necesita multiplicar por 1,6, más o menos 1,7 me parece, depende del número cómo se haga, ese 0,13. Es decir, hoy tenemos un límite que ha impuesto la propia Administración que nos impide cumplir el PNIEC, lo cual es una especie de paradoja o de círculo vicioso. Luego, lo primero es el límite.
Pero lo segundo es que las redes eléctricas hoy no están bien pagadas. Entonces, como inversores, ¿por qué vamos a invertir en redes eléctricas? Y es urgente, y eso es algo que estamos discutiendo con la Administración, el que efectivamente las redes eléctricas tengan la retribución que se merecen. Por tanto, en términos de señales económicas, esos 2 puntos. Bueno, y el tercero, lo mismo, la necesidad de almacenamiento y la necesidad de generación firme y flexible, que va a multiplicarse por la existencia de generación no firme y no flexible, eso se tiene que pagar. Y volvemos a la famosa discusión también muchas veces repetida de los pagos por capacidad, que es como una constante universal también. Faltan 6 meses para que se aprueben. Entonces vamos a ver si efectivamente de una vez por todas llegamos a ese punto. Pero insisto, porque es que si no, lo que no vamos a poder es cumplir con los objetivos ambiciosísimos que tenemos de aquí al 2030. No sé si me he pasado de tiempo, Nemesio. No, está moderadamente bien. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a pasar a Cepsa y las moléculas verdes. Es decir, yo creo que habría que trabajar un poco más o elaborar un poco más sobre todo el tema de transición energética en esa segunda parte. Y me interesa cómo podemos atraer industria y talento, es decir, qué habría que hacer, qué marketing habría que hacer para atraer industria y talento y impulsar la competitividad, que entiendo que está en la base de esa posibilidad de atracción. Vamos. Sí, muchas gracias, Nemesio, y creo que esto funciona, ¿no? Sí. Bueno, pues es un tema súper interesante, lo estamos trabajando todos los días. Creo que en el mundo hasta 2030 tenemos que invertir 1,5 billones cada año por encima de lo que estamos invirtiendo hoy en día a nivel mundial para lograr los objetivos de la transición energética. Eso es el PIB de España, eso es la magnitud del problema que estamos enfrentando. Pero habéis hablado mucho de retos, yo veo una oportunidad enorme en el mundo y sobre todo aquí en España para lograr eso. Tenemos una ventaja competitiva aquí en España que es fenomenal. Yo soy del norte de Europa y lo veo viendo desde fuera qué ventajas tenemos aquí. Tenemos una posición de renovables con el sol y el viento y el terreno y el espacio que tenemos aquí en España para construir una industria nueva que no existe en otros países. Eso nos da un precio de los renovables y también de cadenas de valor mucho mejor que en muchos otros sitios en el mundo e incluso en casi todas las partes de Europa. Y eso es lo que estamos trabajando en Cepsa también, sobre todo en lo que llamamos las moléculas verdes, que son el hidrógeno verde y también los biocombustibles, porque vemos que la mitad del sector energético, de la consumición diaria que necesitamos, no lo vamos a lograr con descarbonización por forma eléctrica. Necesitamos moléculas, necesitas temperaturas altas, necesitas transporte pesado, tienes esa densidad de moléculas que necesitas para convertir a algo más limpio de lo que estamos haciendo hoy en día. Y eso es un tema súper importante. Necesitamos atraer inversores, necesitamos mucho dinero para hacer eso. Y la única forma de hacerlo es ser más competitivos que en otros sitios. Y aquí en España, sobre todo en el sur de España, donde estamos nosotros en Cepsa, tenemos esas ventajas claras para vender moléculas a otras partes del mundo. La posición que tenemos es un reto, pero es una oportunidad. Hemos hecho un estudio con Manpower, que hemos lanzado hace muy poco, donde vemos que en España se puede crear solamente en la cadena de valor de hidrógeno verde unos 180.000 puestos de empleo en los próximos 15 años. Y eso es más que en cualquier otro sitio en Europa. Y por eso vemos que lo estamos trabajando, tenemos que trabajar con la administración, con toda la cadena de valor, mucho más allá de solamente el sector energético, para lograr ese objetivo. Y eso es lo que estamos trabajando, necesitamos la ayuda de todos, vamos a crear mucho empleo y vamos a lanzar a España en una posición superior a los otros países. Por eso estoy aquí, por eso estamos aquí, creo, y es fenomenal formar parte de eso. Pues amén. Como español, amén. Pero bueno, vamos a seguir. Todo esto de las moléculas verdes, toda esa parte de energía que hay que sustituir, que no se puede electrificar, necesita una materia prima. Una de las materias primas más importantes, quizás abandonada, es la biomasa. Entonces tenemos a Guillermo, que representa a Mañón, que nos puede hablar de la biomasa, nos puede hablar de su potencial, nos puede hablar
de toda la industria de temas de fabricación de equipos en relación con la biomasa y del empleo que se puede generar. Pero sobre todo me interesa el potencial, es decir, porque una de las grandes discusiones cuando se habla de combustibles alternativos y se habla de toda esa otra parte de biocombustibles o combustibles sintéticos es o bioetanol o biometano, todas esas cosas, si tenemos materia prima en España suficiente para poder desarrollar eso. Pues yo creo que lo has planteado muy bien, Nemesio. Muchas gracias y gracias a los organizadores, al Club Español de Energía y a la COE por invitarme. Magnon es el principal gestor de biomasa en España. Somos la filial de renovables del Grupo ENCE y yo siempre me toca hacer una especie de alegato en este tipo de foros en defensa de la biomasa, que tal vez sea pues, el vector renovable un poco el gran olvidado, ¿no? Y trabajamos desde el convencimiento de que sin biomasa va a ser muy complicado que haya transición energética y, desde luego, muy complicado que haya transición energética justa. Y lo explicaré ahora y yo creo que lo habéis apuntado vosotros muy bien. Primero, porque es un vector energético renovable que vertebra el rural y que pone en conexión el rural con la industria. Y esto es muy importante en un escenario de despoblación y de falta de talento en la España vaciada, que se llama, ¿no? Punto uno. Y punto dos, lo decías, no sé si se trata de sectores de difícil descarbonización o de imposible descarbonización o de falta de oportunidad de descarbonización a tiempo. Pero está claro que, por ejemplo, la demanda térmica industrial es difícil de electrificar o de descarbonizar. El transporte marítimo o el transporte aéreo es difícil de descarbonizar. Y todo esto tiene una componente común que apuntabas tú ahora, Nemesio. Una muy buena alternativa para la descarbonización de la demanda térmica industrial es la biomasa, que es competitiva y es una tecnología más que probada y está hoy y funciona. Yo confío que en la ventana de aplicación para el PERTE de descarbonización que se abrió ayer, pues una parte sustancial de los fondos vayan a estos proyectos de descarbonización industrial basadas en biomasa. Pero la segunda, que también apuntabais, todo el desarrollo futuro de los combustibles renovables necesitan una fuente de carbono renovable. Y esta fuente de carbono renovable se va a conseguir de biomasa. Con lo cual, teniendo en cuenta además que España tiene un potencial no solo en viento y en horas de insolación, sino que tenemos somos el país con la segunda superficie forestal de Europa, solo por detrás de Suecia. Tenemos un potencial agrario increíble. Pues hoy se están movilizando unos 13 millones de toneladas de biomasa al año en España. Nosotros movemos 2, para que os hagáis una idea. Potencial de mover biomasa a costes razonables pues puede llegar hasta 27 millones de toneladas. ¿Pero qué hace falta? Pues hace falta tener maquinaria y personal talentoso para ser capaces de desplegar esta maquinaria y este talento para operar y movilizar esta biomasa con mucha tecnología, porque ahora mismo nos estamos llevando del campo la biomasa que es más fácil de llevarse. Pero las necesidades que van a imponer pues, las compañías petroleras que quieren fabricar combustibles renovables y toda la demanda de tracción va a ser unas necesidades de carbono, como digo, renovable ingentes. Y tenemos una oportunidad muy grande de tecnológicamente desarrollar una industria competitiva de diseño, fabricación y despliegue de maquinaria forestal. Y como decía antes, ¿y qué vamos a hacer con esa biomasa? Pues usarla para fines térmicos, con lo cual hoy hay una posibilidad también de desarrollo de quizá tecnología un poco más probada, de calderas más convencionales, instalaciones de procesamiento más convencionales, pero todo lo que tiene que ver con los combustibles del futuro, pues yo creo que es recurrente, ¿no? Gasificadores, equipos de captura de CO2, electrolizadores, inversión en redes, que comentaba antes Francisco, todos los trenes de fabricación de combustibles renovables, yo creo que la oportunidad es impresionante, pero insisto, sin esa fuente de carbono renovable, para hacer todo esto, creo que nada tiene sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a una visión central y global, que es la del Banco de Santander. Y digo global porque me interesa comparaciones con otros países, qué están haciendo otros países para atracción de industria. De verdad, si en el banco pensáis que España tiene una capacidad diferente y mejor que otros socios europeos, y después me preocupa también el timing, es decir, porque al final en el mundo financiero el tiempo y los plazos son fundamentales. Puedes hacer una inversión estupenda y si la haces antes de tiempo, pues has perdido la rentabilidad. Entonces esas tres cosas desde la atalaya de un banco como Santander
me gustaría que nos las desarrollaras un poquito. Fantástico, Nemesio. Oye, muchísimas gracias a Nemesio y a los organizadores del evento. La verdad es que es un placer poder compartir esta mesa, como decías, esta asamblea de debate con actores tan importantes, ¿no? A ver, voy a construir un poco sobre lo que se ha dicho. Yo creo que hemos escuchado que el tema de descarbonizar la economía va a ser extraordinariamente complejo y llegaremos o no llegaremos. Yo creo que hay un debate. Hay algo que no podemos perder de vista, es que cuando decimos que en Europa vamos a ser net cero y ponemos esos objetivos al 2030, al 2050, eso es por ley. Eso no es una proyección de alguien en Bruselas que ha decidido que este va a ser el camino de descarbonización. Es que por ley todos los Estados miembros vamos a tener que descarbonizar, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza un poco, desde la atalaya del banco, de cuáles son los actores que pueden jugar un papel importante. Nosotros sí que es verdad que dentro del banco sí que pensamos que España, y otros países, pero sí que pensamos que España puede jugar un papel muy importante, y nos referíamos antes de cuáles son los elementos que tiene España, ¿no? Hablábamos de energía renovable de bajo coste, tenemos un precio de la energía de las más baratas de toda Europa. Tenemos una base industrial muy importante, somos el segundo productor de automóviles de Europa. Tenemos una infraestructura que hemos ido desarrollando durante los últimos años, aeroportuaria, portuaria, para poder sacar material y poder facilitar el desarrollo industrial del país. Tenemos una base de talento muy importante y de algo de lo que se habla, yo creo que muy poco, y me encanta que esté Mañón representado hoy aquí, es la capacidad única que tiene España de producción de CO2 biogénico, que va a ser ese ingrediente crítico para introducir dentro de los combustibles sintéticos, ¿vale? Yo creo que de eso hablamos poco y creo que tiene que ser mucho más central en el debate, porque eso va a ser una materia prima que va a escasear mucho, que va a ser extraordinariamente cara, que es caro de transportar y de producir, y que yo creo que va a posicionar o tiene que posicionar a España en el centro de este debate de producción de moléculas verdes, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando pones en conjunto lo que tiene, las características y los elementos que tiene España, y hablábamos de energía, hablábamos de industria, hablábamos de infraestructura, la verdad es que son cosas muy difíciles de replicar. O sea, es algo que lleva años llegar a construir, y yo creo que es la base desde la que partimos, ¿no? Ahora, la pregunta es, oye, ¿y dónde está la oportunidad entonces para España, sabiendo que partimos de ese punto de partida ventajoso, ¿no? A ver, yo creo que hay muchísimas oportunidades. Si pensamos en tres, que verdaderamente pensamos que pueden mover la aguja en el empleo, en el PIB y en el valor añadido de España, yo creo que el primero es la producción de combustibles limpios, esa molécula verde que apuntábamos antes. ¿Por qué? Porque el input fundamental que deriva el 2/3 del coste de esa molécula verde va a ser el precio de la energía verde. Insisto, aquí tenemos esa energía verde. 2, tenemos ese CO2 biogénico del que hablábamos antes, pero no nos olvidemos que además tenemos muchísima demanda de combustible verde en España, porque hablábamos de Fitur antes y del turismo. Tenemos grandes aeropuertos que van a ser grandes consumidores de esa molécula verde a través de Sustainable Aviation Fuel. Somos un gran hub de shipping marítimo dentro del mundo. Es decir, que la demanda ya está aquí, no tenemos que transportar esa molécula verde muy lejos, ¿no? Yo creo que hay una segunda muy importante, que es proteger, ensalzar e impulsar la industria que hoy tenemos. Hablamos de cemento, hablamos de fertilizantes, hablamos de acero. Aquí, una vez más, componente fundamental va a ser el precio de la energía, pero también necesitas la infraestructura que acompañe para poder sacar esos materiales. Hablamos algo que tampoco se habla mucho, es la geología que tiene España, porque hay industrias que solo se van a poder descarbonizar haciendo captura de CO2, transportando ese CO2 y secuestrando ese CO2 en una caverna de sal. Y nosotros tenemos la geología para poder hacerlo. Sí que es verdad que el framework legal todavía no está ahí, y después de algunos incidentes que han ocurrido en España hay muchas dudas de que verdaderamente esto, desde el punto de vista político, se pueda impulsar, pero tenemos elementos ahí muy importantes. Y la tercera industria que me gustaría señalar es el sector del automóvil. Y aquí, desgraciadamente, hay gente que dice, no, pero Lucas, tenemos minas de litio. Es que no podemos esperar a desarrollar las minas de litio. O sea, ya llegamos tarde al vehículo eléctrico. Abrir una mina en España o en Europa, hablamos de
años y más cerca de los 10 que de los 5. Y aquí, en una industria que representa, creo que es aproximadamente el 8% del PIB de España y que somos el segundo constructor de automóviles de Europa, Europa nos necesita también, creo que aquí es donde tenemos que acelerar muchísimo y posicionarnos de manera muy fuerte en esa cadena de valor del vehículo eléctrico, ¿vale? Que va desde la extracción de minerales raros, el refino, la producción de cathode active materials, la producción de batería y el reciclaje de esas baterías, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que entrar con fuerza. Me gustaría decir que tenemos elementos diferenciales, pero lo cierto es que los activos están ahí, pero no vamos a llegar a tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué vemos otros países, a tu punto, Nemesio, ¿no? ¿Qué vemos que están haciendo otros países? Yo creo que la lista es larguísima, habéis apuntado muchos de esos temas, ¿no? Lo primero, yo creo que tenemos que hacer que España sea un país en el que se pueda invertir, que no es obvio y que muchos actores internacionales, incluso algunas grandes compañías del IBEX 35, se cuestionan si verdaderamente este es el país donde hay que seguir invirtiendo. Yo creo que tenemos que trabajar en ese framework legal y fiscal para que esto sea, y en esa seguridad jurídica, para que esto sea un país fuerte en el que se pueda seguir invirtiendo. Hablaba de temas de carbon capture, donde necesitamos un framework claro. Temas de permisología han salido, temas de conexión a la red también han salido. A mí me gustaría señalar dos. El primero, entender que esto de la descarbonización no lo va a poder conseguir una compañía de manera aislada. Esto de la descarbonización y de la transición energética va de crear ecosistemas, ¿vale? Si volvemos al ejemplo de la cementera va a necesitar a alguien que le capture ese CO2, pero va a necesitar toda esa infraestructura de transporte del CO2, que si no la tienes construida va a ser muy caro transportarlo, para luego poder secuestrarlo. Es decir, hay distintos agentes dentro de la cadena de valor que tienen que intervenir para que esto se pueda hacer de manera eficiente y que ese coste de la transición pues sea asequible y se pueda permitir, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy inteligentes en Europa de entender cuáles son los activos industriales y las infraestructuras que tenemos, de tal manera que empecemos a construir de manera algo ordenada y estratégica todas esas cadenas de valor y construir esos ecosistemas, ¿no? Y lo segundo, hay una parte, que eludíamos antes, va a haber productos que hoy ya son sustituibles, productos verdes que ya son sustituibles porque el green premium es muy bajo o la demanda los puede acometer. Hay otros que no. Pero el tema es que el timing es muy importante. Es decir, los pasos que se tomen de aquí hacia final de la década va verdaderamente, desde nuestro punto de vista, a determinar cuáles son las industrias que se van a constituir y en qué países se van a constituir en Europa, ¿no? O sea, yo creo que son los pasos que estamos tomando en este 2024, 2025, 2026 que va a determinar dónde se va a producir acero en Europa, dónde se van a producir las baterías en Europa. Y aquí sí que es verdad que el IRA, que muchas veces se dice que el IRA es mucho más grande que todos los fondos del Next Gen europeos, lo cierto es que son comparables. Lo que pasa es que el IRA es muy fácil de navegar porque es un framework extraordinariamente sencillo del gobierno federal americano y nosotros tenemos 50.000 sistemas de subsidios distintos que son muy difíciles de entender, que no siempre llegan a tiempo y que son extraordinariamente complejos y poco transparentes de accionar, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar y luego está los países miembros que también están dando sus pinitos, o sea que no es únicamente Bruselas, estamos viendo como por ejemplo Alemania le ha dado un subsidio a TK para el cambio de un alto horno y le ha dado un subsidio de 2.000 millones de euros. Hablamos de cantidades muy importantes, solo para un alto horno. Otros 1.000 millones para la planta de Salzgitter. A Salzgitter, el Eliseo en Francia le ha dado 850 millones a Verkor para la producción de una planta de baterías en Francia. Es decir, estas cosas, esta infraestructura y estas plantas se están empezando a construir hoy. Entonces, esas plantas que se están construyendo hoy van a estar ahí y ese va a ser un capital que va a estar ahí durante los próximos 30 años, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que el timing y la apuesta decidida que hay que hacer, yo creo que es ahora. Con lo cual, yo diría que muy optimistas en el banco sobre las perspectivas de España, pero todavía queda mucho por hacer y tenemos que ser un poco más osados y tomar decisiones más decididas en algunos ámbitos. Muchas gracias. Vamos ahora con la industria. Primero, industria química. BASF. A mí me gustaría, Carles, por favor, que nos desarrollaras dos ideas. Uno,
¿qué nuevas industrias pueden venir? ¿O cómo podemos reconvertir industria clásica, como la química, que lleva muchos años en España, desde la perspectiva de la sostenibilidad? Dos, desde la perspectiva de una multinacional, ¿hay talento en España? Es decir, porque queremos reindustrializar, pero vamos a necesitar talento. Así es. Y hay talento. Y después, sí, ¿qué habría que hacer para crear ese entorno necesario para tener una energía disponible y barata y verde? Pues gracias, Nemesio, y gracias a la organización por la invitación. Creo que tenemos una oportunidad muy grande. La palabra oportunidad ha salido muchas veces en estas sesiones y creo que es que realmente la tenemos, sobre todo para que España sea un lugar de inversión en tecnologías sostenibles y circulares. Y aquí la industria tiene un papel muy importante. La industria que queremos es precisamente neutral en carbono, circular y sostenible. Y por eso tenemos que transformar la industria que existe ya en este momento en el país para que alcance ese tipo de comportamientos y atraer industria que tenga estas características para podernos beneficiar de ella. En este conjunto de posibilidades de la industria, la química tiene un papel esencial. La química es un sector, ya se ha explicado antes, muy importante. Es el primer exportador de la economía española, con un 60% de su facturación que fue de 85.000 millones el año pasado, es decir, un sector realmente muy relevante, y que además es muy intensiva en consumo energético y que está afrontando los retos de su propia transformación de una forma muy digamos, sistemática. Pero es que además es altamente competitiva y está preparada para asumir inversiones de esas tecnologías sostenibles que nos interesa promocionar de cara al futuro. Dos ejemplos de estas tecnologías, pues uno sería la tecnología de las baterías eléctricas y en el caso de BASF lo que estamos intentando es promocionar el reciclaje de las baterías usadas, porque las baterías son pequeños reactores químicos donde hay metales que están haciendo una función muy importante para producir esa eficiencia y llegan al final de vida de uso y tienen que reciclarse. Nosotros apostamos por que Tarragona sea el centro de una planta de reciclaje de baterías de gran dimensión que está en fase final, digamos, de aprobación. Todavía es pronto para darla por sentada, pero que va a permitir digamos, recuperar esos metales y poderlos vender a las empresas que van a fabricar baterías en España. Por tanto, aquí contamos con el ecosistema que ya tenemos. Tenemos esas ventajas en Tarragona de la proximidad al mar, de la conexión ferroviaria, de un polígono químico muy eficiente y muy conectado, de también pues, el talento, que también es importante, la proximidad a centros tecnológicos, y por tanto ahí tenemos una oportunidad para poder recibir materia prima de los que van a reciclar baterías en el país y poder vender nuestro producto final a estas empresas que van a instalarse y que ya se están instalando en España para fabricar baterías nuevas. Otro ejemplo de tecnología química es el reciclaje químico. Hay que tener en cuenta que el plástico, como material indispensable, pues genera residuos. Estos residuos a veces son difíciles de reciclar y el reciclaje químico plantea una oportunidad muy grande. Va a hacer falta muchas plantas de reciclaje químico para poder abordar todo el volumen de plásticos que tenemos que reciclar. Y en ese sentido, pues, España tiene las características necesarias para poder instalar muchas de esas plantas debido al acceso a la energía verde barata y disponible. Nosotros hemos presentado esta semana mismo, en colaboración con Inditex, una nueva chaqueta de poliamida fabricada 100% con poliamida procedente de residuo textil reciclado. Esto es un ejemplo de circularidad perfecta que vamos a ver mucho más a menudo en el futuro. Y, por tanto, tenemos esa oportunidad de aquí poder usar la infraestructura química que tenemos para poder promocionar la instalación de plantas de reciclaje químico. En segundo lugar, el talento, me decías, el talento es indispensable. Nosotros en las inversiones que estamos planeando en España no podemos tener éxito si no incorporamos en la ecuación el talento que tenemos disponible. Que a pesar de lo que diga el informe PISA, que seguramente es cierto, pues sí que tenemos estas personas preparadas en el mundo tecnológico. Tenemos un ejemplo aquí en Madrid, en nuestro hub digital. Empezó hace 4 años con 3 personas y son 550 en este momento. Tenemos expertos digitales que dan servicio al grupo BASF en todo el mundo y que trabajan para todas las unidades de BASF desde aquí. Y esto es así porque realmente tenemos profesionales competentes y somos capaces también de atraer profesionales de otras geografías que quieren trabajar y vivir en España.
y podemos retenerlos aquí. Y eso para mí es un factor de competitividad extraordinario. Y esto se ve reforzado también por un anuncio que hicimos el año pasado en Tarragona, donde hemos instalado un hub internacional de ingeniería que de momento cuenta con 20 ingenieros y que también va a trabajar para proyectos de ingeniería de BASF en todo el mundo. Entonces, esto es otra demostración de que el talento realmente es básico para poder favorecer esta atracción de inversión aquí a nuestro país. Y finalmente, el ecosistema para que vengan inversiones a la industria pues depende sobre todo de ese acceso a la energía verde en cantidad suficiente, a coste competitivo, con seguridad jurídica y de forma estable. Nosotros en España tenemos ya 8 de 9 centros de producción funcionando con energías verdes, gracias a un PPA. Tenemos todavía el centro de Tarragona que está pendiente de esa transformación. Tenemos una estrategia de comprar o de fabricar, es decir, donde no podemos comprar energía verde, estamos invirtiendo, no en España, pero sí, por ejemplo, en Holanda, en construcciones de parques eólicos marinos para suministrar energía verde a nuestro centro de Amberes, por ejemplo. Y al final, cuando hablamos de business case de España para poder atraer inversión industrial, tenemos que tener la certeza de que esa inversión, de que ese acceso a energía verde está ahí, porque si no, el proyecto se cae de inmediato. Antes usábamos la proximidad pues, al mar, a incineradoras de residuos peligrosos, a depuradoras, para justificar que éramos atractivos para la inversión. Todo esto sigue siendo importante, pero si no podemos al mismo tiempo asegurar que la nueva inversión, la nueva planta, tiene acceso a energía verde, perdemos la posibilidad de competir de inmediato. O sea, esa es la condición sine qua non para poder seguir invirtiendo en la química en España y creo que lo vamos a hacer. Somos optimistas porque creo que tenemos una oportunidad como país. Somos y seremos más todavía en el futuro un paraíso energético donde los costes van a ser los más competitivos de Europa y eso nos tiene que poner en disposición de ser relevantes no solo en producción química, sino en cualquier industria que necesite energía verde para su operación. España está en las mejores condiciones para poderlo hacer y lo que hace falta es pues, colaboración público-privada, hace falta, digamos, un marco legal razonable, estable y predecible y hace falta también pues, invertir, como se ha dicho, en la red de distribución, porque no sirve de nada tener mucha capacidad instalada si no podemos en Tarragona pedir puntos de conexión nuevos a la red y poder usarlos para nuestras plantas nuevas. O sea que, en general, optimistas. BASF considera que España es un destino preferente de inversión debido a estas circunstancias que acabo de comentar y, por tanto, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y convertir estas oportunidades en realidades. Muy bien, muchas gracias, Carles. Vamos con otro sector, que es el automóvil. Ya esta mañana se ha hablado del automóvil, se ha hablado de los nuevos combustibles. Riveras nos ha descrito los problemas, la política de Gestamp. Pero a mí me gustaría, Elena, si pudieras, desde la perspectiva que tenéis en el Grupo Antolín, el modelo del vehículo eléctrico. Tenemos toda la cadena de valor del vehículo eléctrico. ¿Qué habría que hacer en España para ser capaces de tener esa cadena íntegra y seguir teniendo esa capacidad competitiva que tenemos en la industria del automóvil? Gracias, Enemetrio, y gracias a los organizadores. Vamos a ver, se han dicho ya hoy muchas cosas y la verdad que cuando oigo a los banqueros hablar del sector de automoción me alegro un montón porque creo y veo que va calando poco a poco, ¿no? Y vamos siendo un poquito más glamurosos de lo que hemos podido ser hasta ahora. Lo tenemos todo para poder hacer de España, que es hoy el segundo, como lo decías antes, el segundo productor de automóviles, pero estamos delante de Francia y detrás de Alemania. Y ahí un puesto entre el segundo y el tercero ya no hay tanta diferencia como antes. El país tiene todo, el país tiene todos los OEMs, el país tiene todos los proveedores, una red impresionante en ese sentido, por eso están ahí. Tenemos un país con un talento increíble y hoy en día creo que el problema del talento es general en el mundo, pero aquí creo que tenemos esta suerte de mucha gente que viene a vivir a España. Necesitamos, como decías antes, y ahí es donde empezamos a tener más puntos negativos, realmente una fábrica de baterías. No podemos hacer coches eléctricos si no tenemos una fábrica de baterías cerca. Se han hecho muchas fotos, se han anunciado muchas nuevas fábricas, que no digo que no estemos en ello,
pero en este momento tanto Francia como Alemania se están posicionando muchísimo más fuerte que nosotros. Otro dato, red de recargas. He cogido 4 datos para que os hagáis una idea, aunque muchos lo sabréis. Holanda, 110.000 puntos de recarga. Alemania, 88.000. Francia, 85.000. Italia, 37.000. España, 25.000. ¿Cómo podemos pedir a la gente que compre coches eléctricos si luego no podemos llegar de Burgos a Madrid sin parar 1 hora en Aranda si no está roto el cargador? Es decir, tenemos muchas cosas que hacer en este sentido. Volvemos a los puntos positivos. Hablaba de talento, puedo hablar de paz social. Tenemos unas condiciones en este país de trabajo de paz social muy buenas. No las cambiemos, nos ha hecho eso ser muchos más competitivos que otros países de Europa, entonces dejémoslo como está. Tenemos un empleo, la industria da un empleo de calidad, es decir, que un país sin industria, y eso se ha demostrado en todas las crisis, no tiene mucho futuro. La industria es clave y a la industria le tenemos que poner una alfombra roja. Y lo digo, ya no hablo de la automoción, hablo de toda la industria en general. Si hablamos de la parte de energía, y voy a repetir un poco lo que se decía antes, redes, necesitamos inversión en redes. En este momento estamos priorizando y no estamos dando el servicio que deberíamos de dar. Necesitamos más. Y todo esto al final, la guinda del pastel, necesitamos más colaboración público-privada. Los países de Europa están recibiendo unas ayudas increíbles o se están, vamos a decir, adaptando incluso. Puedo dar un ejemplo que no digo que sea el mejor ni que hay que seguir ese ejemplo, pero Alemania acaba de parar en este momento las ayudas a los vehículos eléctricos. No digo que eso sea algo bueno, pero lo que está claro es que se han dado cuenta que hoy todavía necesitan demasiado hacer coches a combustión porque forma parte de su economía. Entonces, sin romper las normas y las leyes, como decías tú antes, que al final hay que llegar a eso, lo están haciendo de una forma más ordenada porque no pueden cerrar el grifo de un golpe. Aquí, en ese sentido, creo que tenemos una falta un poco de coordinación entre el Gobierno y las empresas de forma general. Es decir, en este momento estamos en una batalla, y podemos decirlo así, aunque estemos en Europa, donde debemos de defender con las uñas la industria española. Si no, y yo intento ser un poquito más optimista, espero que la carrera todavía no esté perdida, no vamos muy bien, pero necesitamos ayuda y necesitamos apoyo y estabilidad. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con la última industria, que es una nueva industria, que es centros de datos, el e-cloud. Es decir, todo eso requiere consumo de electricidad y es una de las posibilidades que hay de expansión de nuevo tipo de industria en España. Y ya me gustaría, aprovechando que te tenemos aquí, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a todas las empresas y en particular a las de este sector. Iba a decir, me alegro que me hagas esa pregunta, pero lo dejamos para el punto 6. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ser el último es una cosa buena, porque me ha obligado a sintetizar todo lo que iba a decir. Les iba a aburrir a ustedes con 2 hojas de comentarios, pero déjenme 6 puntos nada más. ¿Por qué la digitalización y la industria nueva de la inteligencia artificial es relevante en estos momentos? La necesidad de computación requiere una cantidad ingente de energía y requiere una cantidad ingente de infraestructura para ser gestionada, como veremos a continuación. Desde Microsoft ya establecimos hace muchos años, unos cuantos años, un compromiso claro con la sostenibilidad y establecimos que para el 2030 íbamos a ser no solamente neutros, sino negativos en consumo de energía. Y en nuestros data centers íbamos a utilizar energías renovables hacia el final de la década también. Recientemente hemos anunciado que ese compromiso se adelanta y ya el año que viene utilizaremos en todos nuestros data centers a nivel mundial energías renovables. Por poner un orden de magnitud, tenemos más de 300 data centers a nivel mundial y estamos abriendo nuevos data centers todos los meses a nivel mundial. Por lo tanto, requiere un esfuerzo nuestro y de la industria globalmente para ser capaz de desarrollar esas tecnologías que nos soporten con energías renovables. Me gustaría pararme en este punto. No sé si alguna vez han visualizado qué es un data center. Un data center es una fábrica que produce, gestiona y administra datos. Son campos de fútbol en infraestructura.
No es una cosa que hay en un servidor que tengo en mi casa que está guardado, son campos de fútbol. Ahí es donde estamos moviendo la economía digital del mundo. Y esos campos de fútbol están dentro de una carrera por crecer en la inteligencia artificial. Seguramente leen en la prensa la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué es tan importante la infraestructura de cómputo y los data centers para la nueva economía y para la inteligencia artificial? La inteligencia artificial requiere computación masiva por dos ángulos. Uno, para entrenar los nuevos modelos. Esto que leen de ChatGPT 3.5 versus el 4, un salto de modelo requiere una cantidad de computación muy grande y necesitas desarrollar la capacidad de cómputo necesaria para mover y entrenar esos modelos, y cada vez más. Y por otro lado, estos modelos requieren una necesidad de cálculo muy grande para ser gestionados y operativos. Una vez, no solamente para entrenarlo, sino para operarlo. No quiero hacer comparaciones, pero probablemente, y no tengo el dato fino, pero consultar a ChatGPT o a Bing Chat una consulta requiere mucha más capacidad de cálculo y mucha más capacidad de infraestructura y de energía que una consulta tradicional a un buscador de toda la vida. Entonces, esta es la nueva economía, una economía que está creciendo de una manera exponencial y que requiere cada vez más capacidad de computación y más energía. ¿Cómo somos capaces de alcanzar esa necesidad de computación? Pues con la industria y con los socios. A nosotros nos gusta hablar de que trabajamos con socios. Necesitamos socios porque desarrollar esta infraestructura requiere un diseño efectivo, una construcción eficiente, una operación en el día a día y un suministro de energías renovables que te permitan hacer de manera sostenible el uso de estos data centers. Y para ello establecemos relaciones con los socios del mercado, no nos gusta llamarlos ni clientes ni proveedores, sino que son socios, y establecemos trabajos de innovación alrededor de cómo optimizar el consumo de energía en los data centers. Este consumo, como bien dicen, como comentaba, va mejorando alrededor. Establecemos relaciones a largo plazo con la industria siempre. Creemos que a la velocidad que va la construcción y el desarrollo de los data centers hace que aprendamos de uno para los otros. Establecemos trabajos alrededor de cómo capturar el calor de los data centers, que se ha comentado esta mañana, para producir renovable, cómo el data center cada vez va a consumir menos energía para ser más eficiente. El agua es clave, por ejemplo, es algo que no hemos hablado hoy, el agua es clave en el uso y en la refrigeración de los data centers y cómo se gestiona este agua. Por lo tanto, establecemos relaciones a largo plazo y sólidas con el mercado y con nuestros socios para ser capaces de seguir desarrollándole. Por dar datos, solamente 2 datos, habrán visto que recientemente hemos anunciado una apertura de nuestra región de Azure en Zaragoza, en la región de Aragón. ¿De acuerdo? No puedo dar cifras exactas, o no se pueden, pero son miles de millones, solamente para abrir ese nodo de cálculo en España. Los datos que nos arrojan los estudios que hemos pedido, un informe de IDC, habla de que va a producir de manera indirecta más de 69.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años, del 26 al 30, y una contribución al PIB de 8.900 millones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no solamente transforma de manera directa lo que hacemos nosotros, sino transforma el ecosistema de las empresas que trabajan con nosotros y que se encuentran alrededor. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el talento. Y ahora vamos a hablar de la generativa. ¿Qué supone la inteligencia? No sé si estarán puestos en la materia, pero está la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Por hacer un símil rápido, un poco burdo a lo mejor, la inteligencia artificial es a esta industria como la operación y la generativa es el consumo, por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial generativa está al servicio no solamente de los científicos de datos que crean nuevos modelos que se utilizan para operar sus empresas o nuestras empresas, sino que la generativa está disponible para todos nosotros. Todos lo vemos todos los días en las aplicaciones que tenemos. Y eso supone un reto en el uso del talento dentro de todas nuestras organizaciones. Esta mañana Francisco Riveras hablaba de, me ha gustado, lo he apuntado, una economía basada en la competitividad. La inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa abren una beta, un vector de competitividad en este país. La capacidad de nuestras organizaciones para adaptarnos al que nuestros empleados la abracen y la utilicen de manera más eficiente es radical. Es cierto que hemos empezado hace poco, pero ya hay los primeros resultados. Estamos hablando de horas de ahorro de trabajo.
de cosas que antiguamente no éramos capaces. Y eso lo que libera es una capacidad de talento y de atraer inversionistas de talento a este país al tener una ventaja competitiva en productividad versus otros sectores y otras industrias que creemos que merece la pena abrazar. No sé si te he respondido a la última pregunta. Me has respondido a todas de aquella manera. Pero muchas gracias. Sobre todo quiero daros las gracias a todos porque nos quedan 10 minutos de preguntas y dentro de 10 minutos recuperamos el horario oficial, con lo cual nos vamos a pasar 15. Vamos a pasarnos 5, aunque ya me estarán pasando algunas preguntas. Pero antes sí me gustaría por ver si podéis precisar a Iberdrola y a Naturgy. Hemos hablado de las inversiones en redes. Hemos hablado de que las inversiones en distribución y en transporte están topadas por una normativa que se hizo cuando se quería reducir costes. No hemos hablado, pero está sometida a planificación. Es decir, si tú no entras en el plan del 26, por eso, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba enfadada porque había en la planificación del 26 había unas ciertas inversiones, se pidieron unos cambios y no se han aceptado ningún cambio. Por lo tanto, para poder conectarte, teóricamente tienes que esperar al 27. Entonces, y después tienes que pasar porque te autoricen el WACC y te digan si te van a retribuir al 4, al 5 o al 6. ¿No sería posible darle una vuelta a todo esto y cambiar todo este sistema de retribución e ir, por ejemplo, a un tema en el gas? Hace ya muchos años se implantó tantos clientes captas, tanto cobras. Es decir, evidentemente es mucho más complejo que todo eso, pero que la retribución del transporte y la distribución se basara en hitos conseguidos. Si yo consigo conectar un centro de datos como el de Microsoft en Zaragoza, pues cobro tanto. Es decir, ¿qué ideas, 2 minutos, por favor, tendríais para modificar la normativa de distribución que permitiera generar incentivación de todas estas inversiones que son tan necesarias? Bueno, la verdad es que bueno, me voy a comer los 2 minutos y así. No, digo, yo creo que efectivamente, primero, una cosa son las redes eléctricas, tenemos otras muchas redes, tenemos las redes de gas que van a ser necesarias para transportar moléculas verdes. Tenemos las redes de recarga eléctrica, que la mejor red de recarga eléctrica es la que no se construya, yo creo. Es decir, que ¿por qué no combustibles verdes en vez de red de recarga eléctrica? Por tanto, vuelvo al primer punto que decía antes, racionalidad económica en la planificación. La mejor red es la que no sea necesario construir. No dupliquemos. Entonces, primero, una adecuada retribución y una retribución incentivadora también a las conexiones de biometano, que es algo de lo que no se ha hablado, pero que es importantísimo. El biometano puede sustituir hasta el 70% del gas fósil que se consume hoy en España. ¿De qué manera incentivamos la conexión de plantas de biometano? En lo que se refiere a la red eléctrica, yo creo que 3 puntos fundamentales. Uno, el tope, del que hablábamos. Yo creo que la regulación de las redes eléctricas es razonablemente buena en teoría, y hay unos cuantos puntos que hay que mejorar. Uno, el de la planificación, insisto, y el tope de inversión. Otro, el de la tasa de retribución. Y otro muy importante también es el de los valores unitarios. Hoy nos están pagando, por decir así, por ejemplo, por kilómetro de red, valores que fueron establecidos en el año 2013, cuando la inflación desde entonces pues, ha sido como del 50% o 40%. Entonces, yo creo que hay muchos puntos de los detalles de la retribución que hay que mejorar si se quiere incentivar la inversión en redes. Y yo puedo complementar. He dejado a Pedro que hable primero porque tú conoces más los temas de regulatorios que yo. Yo voy a responder de otra manera. A ver, yo creo que, primero, una cosa que has dicho tú es muy importante, es decir, la mejor red es la que no se construye. Ahí tenemos, por ejemplo, las ayudas a las baterías que pueden dar soluciones de no redes y luego el tema de la digitalización, que ayuda muchísimo a operar eficientemente las redes. Pero yo creo que para avanzar en el tema de las redes, primero, hace falta planificación con anticipación, y eso en España claramente no se está haciendo. En otros países se planifica con muchísimos años y hay muchos ejemplos, sobre todo los países que tienen más tradición regulatoria, como Reino Unido y Estados Unidos, están haciendo una planificación con muchísima anticipación para poder ver realmente las necesidades de redes a 10, 15 años y poder actuar a tiempo, porque si no, no vamos a llegar seguro.
Segundo, en línea con lo que dice Pedro, un modelo de negocio que sea, que haga atractiva la inversión. O sea, lo que no podemos estar es diciendo que vamos a aumentar muchísimo la electrificación, las renovables, el consumo de electricidad y a la vez no dar un incentivo a la inversión o hacer que las empresas racaneen con las inversiones. O sea, yo creo que al final, antes me refería al informe de la Agencia sobre Redes que sacó hace 2 o 3 meses. O sea, para mí el mensaje clarísimo del informe era que los reguladores tienen que cambiar el chip. Y cuando hablo de reguladores, hablo de todas las administraciones públicas que tienen competencia en planificación de redes. O sea, hasta ahora toda la regulación de redes iba dirigida a que sean eficientes, y yo creo que ahora hay que incluir una variable más, que es ver hacia dónde tenemos que ir para llegar a tiempo y pensar en el beneficio social, digamos, que aportan las redes a toda la sociedad, digamos, derivadas de la descarbonización. Muy bien. Tenemos 3 preguntas, pero antes me gustaría que cualquiera de vosotros o alguno de vosotros me contestarais. Los fondos europeos a España le corresponden 140.000 millones, 70.000 grosso modo, un poco más, 70.000 grosso modo de subvención directa y 70.000 en préstamos. Para la descarbonización creo que hay 3.000 y poco, lo cual, descarbonización de la industria me refiero, con lo cual pues ya nos da una pauta de por dónde vamos. Pero enfrente tenemos el sistema del IRA americano. El empresario decide invertir y si invierte en hidrógeno, pues tiene un crédito fiscal por 10 años de $3 por kilo de hidrógeno producido. Y se ha terminado. No hay convocatorias, concursos, limitaciones, condiciones ni demás. Entonces, entre esos 2 extremos, a mí me gustaría que algunas sugerencias sobre cómo agilizar, cambiar, sobre todo la normativa interna que tenemos para este dinero, que sin duda ninguna pues es una parte muy importante. Es prácticamente en varios años es el 10% del PIB. Yo simplemente comentar un poco lo que decía antes, y va totalmente alineado con lo que acabas de decir. La diferencia entre países realmente apoyados por la parte pública, por los gobiernos, y los que no realmente no lo son o sea, exigen cosas y descarbonización, fechas, Bruselas, no sé, pero por otro lado hay países muy ayudados y otros no. Entonces yo creo que tenemos que hacer esa alineación en este país para realmente ayudar a la industria a conseguir los objetivos que se le pone en Bruselas. No podemos estar frente a países donde se les está apoyando literalmente y otros donde realmente pues, no nos están ayudando de ninguna forma. Entonces, como decía, hay que defender con uñas y dientes a la industria de este país. ¿Alguna intervención más? Yo en relación a eso, Nemesio, yo la reflexión que haría, efectivamente, el marco del IRA es imbatible. Y es imbatible porque es un marco federal, aplica a todo el Estado americano, estimula el supply, la producción, y como tú dices, si usted quiere producir hidrógeno verde, si usted póngase a producir que tiene $3 por kilo y ya no vamos a debatir más. Es verdad que luego tiene un poco más de letra fina que está empezando a salir ahora de cuál es la definición de esa molécula verde. Lo cierto es que en Europa no tenemos ese mecanismo porque Europa es mucho más complejo que Estados Unidos y no tenemos un solo marco fiscal, tenemos uno por país y dentro de España tenemos varios más porque también entran las comunidades autónomas. La verdad es que en esto jugamos un poco con desventaja. Japón, Corea son otros países que también tienen el IRA, hablamos menos de ello, pero lo tienen también para la producción de moléculas. Yo creo que se ha hecho mucho. Yo creo que Europa, el IRA que se publicó en agosto del 2022, yo creo que Europa despertó y 6 meses más tarde empezó a hacer la normativa mucho más laxa y ha hecho una cosa que no tiene precedentes. Y lo que ha hecho es que le ha dado hueco a los Estados miembros para que pongan subsubsidios. Es verdad que tiene que pasar por Bruselas, pero lo cierto es que está siendo un mero trámite. Y ahí es un poco donde vuelvo antes. ¿Cómo Alemania, al punto de Elena, cómo Alemania está defendiendo su industria del acero? Pues en una planta inyecta 2.000 millones de subsidio y en otra planta inyecta 1.000 millones de subsidio. No hemos visto en España un subsidio de ese orden de magnitud en ningún sector y en ninguna industria.
Y el caso es que lo hacen porque saben que a la postre eso defiende su industria, genera empleo, genera riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un plan estratégico de país de dónde queremos apostar y asegurarnos que estamos poniendo el capital donde merece ponerlo, porque va a tener ese multiplicador de producción de empleo, producción de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que queda mucho, y creo que no tenemos ese plan estratégico del todo claro todavía. Elena, nos preguntan qué ha hecho Francia y otros países que tienen ya fábrica de baterías, a diferencia de España, que no tiene, y entiendo que estaríamos en la misma línea, ¿no? Sí. Han hecho inyecciones directas de capital. Inyecciones, alfombra roja, facilidades en todo, y Francia no es un país fácil, ojo, ¿eh? No creo que aquí las condiciones podrían ser muchísimo mejores, es cuestión de plantearlo y de hacerlo, pero de hacer un país atractivo, crear una organización que se llama Choose France. Hay muchas cosas por hacer y muchas cosas simplemente por copiar un poquito. Yo hoy me gustaría hacer un apunte que creo que también es importante, porque son fábricas de baterías. En Francia están construyendo una gigafactoría francesa, con capital francés, con ingenieros franceses. Y coreana también, ¿eh? Hay otra coreana. Bueno, o sea, y hay un mix. y otra china, sí. Lo que quiero decir es que tienen un Exacto. champion, han apostado por un champion francés. Los alemanes, que también tienen, bueno, la de Tesla ya no va adelante, pero tienen también coreanos, tienen chinos, pero tienen su compañía que es Northvolt, que en realidad es sueca, pero con capital de Volkswagen y de Mercedes. Es decir, ya no solo es traer inversión directa extranjera y trayendo a los grandes fabricantes de baterías chinos y coreanos, sino que ellos mismos han apostado por sus propios champions locales que van a desarrollar esas baterías del futuro, ¿no? Bueno, yo creo que es una reflexión importante, ¿no? En España tenemos apuntado a Iberdrola Basquevolt, que se supone que está desarrollando la tecnología para producir baterías de estado sólido. Bueno, yo creo que no solo va de traer inversión directa extranjera, sino de también apostar por la tecnología doméstica, ¿no? Muy bien, pues con esto vamos a dar por terminada la mesa redonda. Yo creo que hemos cumplido con los objetivos que nos habían propuesto los organizadores y solo decir que falta mucho por hacer. Es decir, que tenemos una condición de partida, pero que puede ser necesaria, pero no es suficiente, y que además lo que nos queda para que sea suficiente pues es una gran cantidad de trabajo. Agradeceros a todos los ponentes, agradeceros sobre todo a los que representáis multinacionales, aunque Cepsa no es multinacional. Es la primera refinería que se construyó en España en 1927 en Tenerife. Es decir, que puestos a hablar de refino, es la más antigua, pero que ahora mismo su propietario es un fondo de inversión extranjero y, por lo tanto, la confianza que habéis en esta sesión vertido sobre las posibilidades de que España sea un atractivo industrial y recuperemos ese 20% de participación en el PIB que en su momento tuvimos y que ahora ya no tenemos. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias.